De la nada al poder, parte 8. Cixi. De concubina a emperatriz de toda China, Cixi, sin dudas, es uno de los personajes históricos más interesantes y a la vez menos conocidos, con una gran ambición desde que fue consorte del emperador Xianfeng. Había nacido en el seno de una familia manchú en 1835. Desde muy joven formó parte del proceso de selección de esposas para el emperador Xianfeng, logrando ser aceptada como consorte de sexto rango, el más bajo que solo aspiraba a servir a las consortes de mayor rango. Cixi, sin embargo, era diferente a las demás concubinas, pues sabía leer y escribir en manchú y en chino, además de que pasaba el tiempo leyendo clásicos confucianos o misios. Su capacidad para responder con citas de estos personajes le valió la admiración de los mandarines en la ciudad prohibida. Además, entablaría buenas relaciones con los eunucos del palacio. Sería ascendida en 1854 a consorte de quinto grado, ya que la emperatriz consorte del emperador no había quedado embarazada, padeciendo supuestamente de infertilidad, por lo que Cixi sostendría relaciones con el emperador y quedaría embarazada en 1855 del futuro emperador Tongxi. Al nacer su hijo sería elevada de rango rápidamente hasta tercer consorte, solo debajo de la emperatriz Xian. Su red de espías entre los eunucos hizo que pronto comenzara a asistir al emperador en tareas del estado, alcanzando pronto gran influencia en ellas. Durante la Segunda Guerra del Opio, el emperador huyó de la ciudad prohibida con la excusa de un viaje para cazar. Sin embargo, moriría poco tiempo después, posiblemente por una afición al opio. Así quedaron encargadas de la regencia las dos emperatrices como custodias del emperador Tongji. Para evitar problemas, Cixi se aliaría con el príncipe Kong, que después de confirmada su regencia, este le serviría de consejero. Desde 1861, entonces, Cixi se haría cargo del gobierno como regente del emperador Tongji, junto a la emperatriz de Xi'an y el hermano del emperador fallecido, como consejero. Los primeros años de la regencia fueron conocidos como la Restauración Tongji, en donde con ayuda de los occidentales lograron derrotar a la rebelión Taiping, poniendo fin a una guerra civil que había costado la vida de 30 millones de personas. Asimismo, se forzó a China a través de los tratados vigentes desde 1858 a abrirse comercialmente a Occidente y permitir el ingreso de misioneros jesuitas amparados por Francia, puesto que para Occidente China representaba una gran oportunidad comercial y económica por sus 400 millones de habitantes, interesándose en mantener la estabilidad interna del país. Durante el gobierno de Cixi, China estaba dividida entre conservar sus tradiciones confucianas o en abrirse completamente a Occidente. Cixi tendría una postura más tradicionalista, pero eso no significaba que según fuese su conveniencia buscaría la innovación y la industrialización de China, ya que emitió un decreto en el que mandaba aprender de la tecnología y de las artes occidentales, así como de sus conocimientos en la aplicación de ellos en la realidad china. Entonces se planteó y ejecutó la instauración de escuelas donde se aprendía astronomía, matemáticas, francés, inglés y ruso, además de permitir que algunos estudiantes fuesen a Estados Unidos a instruirse. Sin embargo, Cixi no quería que los occidentales controlaran el país. Evitó la llegada del ferrocarril y del telégrafo a su país. Estaba alarmada que las ideas occidentales fuesen una amenaza para su poder, por lo que en 1881 prohibió toda salida de sus habitantes hacia Occidente, así como impidió la modernización completa de China. Aún pese a que el emperador Tongji había alcanzado la mayoría de edad y tenía todo el derecho de suspender la regencia de Cixi, no lo hizo, pues ella lo convenció de seguir sus consejos, lo que se traducía en la prolongación del gobierno de Cixi a través de su hijo, el emperador Tongji. Desautorizado, perdiendo todo interés en el gobierno de China, Tongji apenas si tomaba decisiones de estado, llegando a contraer sífilis según algunas versiones y otras viruela. Moriría en 1875, lo que allanaría el camino para que Cixi continuara en el poder. A la muerte del emperador Tongji, Cixi se encontró con problemas, puesto que los herederos del trono eran todos enemigos suyos, por lo que su control sobre el poder de China corría peligro. Así que reuniría el consejo y presentaría sus propios candidatos, de los cuales, pese a que la tradición no le favorecía, fue elegido su sobrino, Wang Chu, causando polémica, pues según la tradición el emperador no podía ser de la misma generación que el anterior, puesto que de esa manera el alma del emperador muerto no podía descansar en paz, pues el nuevo no podía oficiar su ceremonia al ser de la misma edad, ya que debía forzosamente ser más joven.
A raíz de una enfermedad, Cixi debió quedar un tiempo ausentada de los deberes políticos, dejando a su corregente, Xian, encargada del Estado, lo que no realizaba habitualmente, ya que estaba acostumbrada a que Cixi se ocupase de sus asuntos. La relación de ambas era buena, incluso de amistad, pero los consejeros vieron la oportunidad de deshacerse de Cixi, apostando por Xian. Igualmente, el emperador Guangxu preferiría a Xian que a Cixi, ya que era más amable y amorosa a la severa Cixi. Sin embargo, esos planes estarían frustrados al morir Xian en 1881. Se rumora que Cixi fue la causante de su muerte al envenenarla, aunque no existen pruebas que lo avalen. Sin embargo, ahora Cixi ejercería el poder en solitario hasta su muerte. Cixi, en su proceso industrializador y modernizador de China, era un fracaso, puesto que no veía la necesidad de cambiar la realidad de China fuera de algunos sectores, ya que esto le garantizaba mantener el poder del Estado y los gobernadores provinciales le apoyaban también con el deseo de mantener el poder. La debilidad de China quedó de manifiesto cuando Japón invadió Corea, un estado vasallo de China, al mismo tiempo que Francia atacaba Vietnam, Formosa, es decir, Taiwán. Siendo derrotados en ese frente, pero derrotando a su vez a los japoneses en Corea, Cixi entregaría Birmania y Vietnam, que habían sido sus estados vasallos, a los franceses. El ejército chino era obsoleto y todo plan de modernización del ejército fracasaba. Las decisiones políticas las tomaba por un grupo de aduladores que la llenaban de obsequios costosos. Cixi comenzaría a regañadientes a dejar que el emperador Guangxu tomara decisiones políticas. Sin embargo, ella seguía dirigiendo los asuntos del Estado, incluso decidiendo quiénes serían las consortes de su sobrino. El 5 de marzo de 1889, finalmente, Cixi se retiraría a la segunda regencia, yéndose a vivir al Palacio de Verano. Sin embargo, recibía visitas continuas, incluso del mismo emperador que le solicitaba consejo, así como de otros miembros de la corte y del Estado. En 1894 estalló la guerra sino-japonesa, en el mismo año que Cixi cumplía 60 años, planeando un gran festejo. Sin embargo, a raíz de la guerra debió ser uno mucho más modesto. China fue derrotada por un Japón más moderno y tuvo que ceder a las peticiones de Japón, cediendo Taiwán y renegando al vasallaje de Corea, que ahora era un estado satélite de Japón, convencido de que era necesaria una reforma de China, una occidentalización más profunda. El emperador entonces emitió decretos para transicionar a una monarquía parlamentaria, además de la creación de universidades técnicas y la escolarización de toda la sociedad china. Estas reformas no fueron bien vistas y acusando al emperador de traición, Cixi, junto con otros miembros del Estado, arrestaron al emperador y lo encarcelaron, además de perseguir a los miembros del consejo que estaban a favor de la modernización de China. De esa manera, Cixi reclamó de nuevo todo el poder del Estado, mientras el emperador Guangxu se reencontraba prisionero en el palacio, alejado del poder real. Un año después, Cixi tuvo que lidiar con la rebelión de los Boxers, que secretamente apoyaba, pues estos estaban en contra de la modernización de China y de los occidentales, ocasionando varios asesinatos de extranjeros. Cixi permitiría que la rebelión tomara fuerza, pero llegó el momento en el que no la pudo controlar, y las potencias occidentales prepararon la protección de Pekín ante el avance de los rebeldes. Llegando refuerzos, los Boxers fueron dispersados y erradicada la rebelión. Las tropas extranjeras tomaron Pekín y amenazaron con avanzar a la ciudad prohibida, por lo que Cixi debió escapar a Xi'an, pues se había enterado que Rusia había invadido Manchuria. Al viajar por el interior del país, por primera vez vio la miseria en que vivían sus súbditos y le reclamó a sus ministros por no ponerla al tanto de la situación de su gente. Las potencias occidentales a la postre le harían firmar en 1901 el protocolo de los Boxer, que le exigía un pago como indemnización a la rebelión y la apertura de China definitivamente a Occidente, occidentalizando profundamente el país. El costo político de este tratado no era muy grave para Cixi, así que firmó el tratado, ya que le permitía seguir en el poder. Cixi en adelante se mostraría menos reacia a las reformas modernizadoras de China y sería mucho más amable con los extranjeros occidentales. Cixi aboliría como quería su sobrino los exámenes imperiales que habían sido instaurados en el 606 y en 1906 creó un sistema de educación primaria, secundaria y terciaria, como el sistema de educación japonés. Ese año promulgaría principios de una constitución con el fin de convertir China en una monarquía constitucional con parlamento en 1917. En sus últimos años de vida organizaba fiestas en las que participaban las esposas de funcionarios extranjeros en China,
además de permitir que se le retratara por artistas occidentales, sorprendiéndose con nuevas tecnologías como la luz eléctrica y el teléfono. En 1908, justo el año de su muerte, también moriría coincidentemente su sobrino Wangshu, según ciertas versiones, envenenado por orden suya para evitar que después de su muerte retomara el poder. Cixi elegiría a Puyi como su sucesor, sobrino de Guanxi, y la emperatriz viuda Longyu como regente, el mismo día de su muerte, el 15 de noviembre de 1908. Cixi pasaría de ser de una concubina de bajo rango a la emperatriz regente del Imperio Chino y de la dinastía Qing, por lo que merecido tiene su puesto en esta lista de personajes que de la nada ascendieron al poder y la riqueza. Nadie esperaría que una concubina tuviera tanta influencia y poder político en un país como China. Cixi es el ejemplo de que no sabemos a qué lugar nos ha de llevar el destino o nuestras acciones, pero sin lugar a dudas ella fue una de las mujeres más influyentes de la historia y más poderosas en su momento. Si el video te gustó o te resultó de utilidad, por favor dale like y compártelo, eso ayuda mucho a difundir la historia y la cultura. ¿Conocías a esta emperatriz de la dinastía Qing? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué otros personajes conoces que deberían estar en esta lista? Abajo en los comentarios podrás expresarte y yo estaré encantado de leerte. Sin más por el momento, me despido. Hasta pronto.